Como vimos en nuestro anterior video, ECMAScript es el estándar sobre el que se basa JavaScript. Desde 2015 se empezaron a realizar lanzamientos anuales con nuevas características para el lenguaje. En este video vamos a ver las principales características que vienen en ECMAScript 6 y con las cuales vamos a estar trabajando en el transcurso de este curso. Tengo definido en este proyecto algunos de los temas en los que vamos a trabajar en este video. Vamos a ver cuáles son las nuevas características de ECMAScript 6, como lo son las nuevas formas de definir variables, las nuevas formas de hacer funciones, como son arrow function, definir parámetros como defecto, lo que son los template string, la forma de hacer destructuring de objetos y arrays, definir métodos concisos dentro de los objetos, cómo inicializar objetos, lo que son las clases y la herencia dentro de ECMAScript 6. Entonces vamos a empezar con las nuevas formas de definir variables en ECMAScript 6. Además del var, ahora existen dos formas en JavaScript para definir variables, que son let y count. Con count solo permite asignar el valor de una variable una única vez. Si intentáramos reasignarle un valor a esta variable, tendríamos un error. Por ejemplo, tenemos definido la variable x, pero si quisiéramos reasignar un valor a esta variable, obtendríamos un error como el assignment to constant variable, que quiere decir que no podemos definir un valor nuevo a una constante. Let es similar a var, pero con dos diferencias. La primera es que la única forma de limitar el alcance de una variable declarada con var es dentro de una función. En cambio, una variable declarada con let tiene un alcance de bloque, por ejemplo un if, un for o una función. Un bloque está delimitado por corchetes o llaves, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Tenemos en este bloque if una variable definida con var y una variable definida con y. Si nosotros imprimiéramos esto, tendríamos el siguiente valor. Nos muestra que x está definida y nos devuelve 5, pero y no está definida. Aunque la variable x está declarada con var, fue creada dentro del if, sigue existiendo fuera del if por razón del scope. En cambio, la variable y, que fue definida dentro del if, solo existe dentro de ese bloque, lo que entonces nos ayuda a tener una mejor definición de alcance de nuestras variables. Veamos otro ejemplo. Con var tenemos el siguiente problema. Tenemos el siguiente problema cuando utilizamos un for. Resulta que tenemos un array con varios elementos y cuando lo definimos en nuestra variable índice con var, tenemos el resultado normal, como lo vimos haciendo. Pero esta variable i queda definida fuera de este scope del for. Si nosotros imprimimos esto, mire que i nos define que esta es igual a 10. Todavía sigue siendo ejecutada esta variable, o sea, todavía tiene un valor. No es, digamos, algo óptimo para nuestros desarrollos. En cambio, si definiéramos este mismo ejercicio, pero ahora utilizando let, ya i no está definida, porque recuerden, let tiene un scope y un alcance solo de bloque. Donde se define es el único lugar donde puede ser alcanzada. Entonces, en este caso, podemos imprimir tranquilamente los ítems, pero ya no podemos acceder ahí por fuera de este bloque. La diferencia entre va y let es que si intentas volver a definir una variable con let, ocurre un error. Por ejemplo, si tuviéramos definido
una variable x y le volviéramos a decir que a esa variable x la volvíamos a asignar, pero poniéndole un valor de 6, no tendríamos un error. En cambio, si asignamos una variable y volvemos a hacer una asignación de y, tendríamos un error, y es que nos dice que la variable ya está declarada. En general, trata de declarar las variables con cons en los programas. Se escucha mucho y es pues como un chiste que se maneja en la programación, y es que si quieres trabajar con un código legacy, define tus variables con la palabra clave var. Ya de por sí, cuando defines alguna variable con esto de tu código, ya estás haciendo tu código legacy. Trata siempre de definir variables con let y cons. Siempre trata de usar cons. La única forma en la que no uses cons es cuando requieres asignar nuevas variables. Tengo un último ejemplo, y es que si defines un arreglo o un objeto con cons, podemos modificarlo, ¿cierto? Podemos decirle que, hey, imprímanos que tiene cons en este momento. Y nos va a decir que el array en su posición tiene un valor 1, ¿cierto? Podríamos ponerle un valor y este estaría cambiando. Lo que no podemos hacer es reasignar un valor diferente a un array. Entonces, si nosotros quisiéramos al array asignarle un valor, por ejemplo, de 5, tendríamos el error que vimos inicialmente. Entonces ya lo saben, amigos, estas son las principales características que vienen en ECMAScript 6, que es la asignación de variables. Recuerden usar siempre cons, y si requerimos asignar, utilizar let. Otra característica muy importante que tenemos son la definición de variables flecha o arrow function. Esta es una nueva forma de definir funciones utilizando la notación de igual y mayor que, pero junto. Veamos un ejemplo. Tengo aquí definido una función llamada sayHello que que retorna un valor simple, un mensaje. Si ejecutamos esto, tenemos que nos dice hola flechita. Si el cuerpo de nuestra función no tiene una sola línea, puede escribirse de una forma más compacta aún, por ejemplo, como lo tengo acá. Estamos haciendo una función que devuelve implícitamente un mensaje, say hello, devuelve entonces hola como tal. Fíjate que ni siquiera fue necesario escribir el return en esta función. Esto es porque las arrow functions nos permiten devolver valores implícitamente sin tener que definir la variable return. Podemos también utilizarla de forma explícita definiendo la variable, la palabra reservada return. Si la función recibiera un único parámetro, como por ejemplo aquí recibe name, nosotros podríamos omitir los paréntesis, ¿cierto? Y tendríamos un mensaje como hola y lo que le mandamos acá. Si acá enviáramos como Cristian, diría hola Cristian, ¿cierto? El parámetro que le enviamos en nuestra función será definido en esta variable y llevado a nuestro mensaje como tal. Pero esta no es la principal razón por la que las arrow functions nacieron. Resulta que las arrow functions son muy importantes porque nos permiten definir los scopes de nuestra this. Veamos ahora aquí, tengo un ejemplo bastante interesante que es una función llamada persona que le asignamos al this una propiedad llamada age que es igual a 0. Si imprimiéramos this, estaríamos teniendo la respuesta como
que tiene una propiedad llamada age y el valor es 0. Ahora, si imprimimos this.age, que es el valor, tendríamos 0. Ahora, si nosotros dentro de la función person implementáramos otra función, que va a ser un setInterval, que se va a ejecutar cada segundo, esta nueva función, el resultado que esperaríamos es que la edad incrementara en 1 cada segundo. Veamos entonces si esto es real. Vamos a tener que el valor es nan, 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 nan. Esto es porque el alcance de this lo delimita cada función. Es decir, en esta función this es una muy diferente al alcance dentro de esta nueva función como tal. Aquí es muy diferente. Si nosotros imprimiéramos this, tendríamos que this, el valor de dentro de esa función, puede ser el objeto de window, dependiendo de donde estemos ejecutando nuestra función. Para evitarnos esto, muchas personas utilizaban la definición de una variable auxiliar. Entonces llamaban una variable, por ejemplo, self, que le asignaban el this, y cuando intentaban imprimir, pues normalmente tendrían el mismo mensaje. Pero ahora, cuando iban a ejecutar la función dentro de la función person, el intervalo, ya no utilizaban el this, sino que utilizaban la variable por fuera que habían sido asignada al self. Entonces, si nosotros imprimiéramos esto, tendríamos entonces que ya el 0 es, la edad es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Porque le estamos asignando, en vez del this, se lo estamos pasando a una variable. Es ahí entonces donde el poder de las arrow function cobra efecto. Y es que ya podemos definir funciones flecha dentro de otras funciones que nos van a limitar nuestro scope. Tenemos la misma función, pero ahora la diferencia de esta es que vamos a ejecutar nuestra función setInterval como una función arrow. Ahora lo que vamos a ver aquí es que el valor del this ya no va a estar errado, sino que el valor de this va a ser el anterior. Vamos a ver. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, normal. Esto es porque ya this es el valor anterior. Es lo que venía antes el this. Entonces esto es bastante importante para las funciones, ¿cierto? Esto es porque lo tengo acá. Ya el valor de this es el anterior que teníamos, ¿cierto? Entonces, esta es la principal característica que tienen las arrow function, y es que nos permiten manejar o controlar el scope de this de una forma más segura y más interesante. El siguiente punto que vamos a ver son los parámetros por defecto. Ahora es posible asignar valores por defecto a los parámetros de una función. Tengo en este ejemplo una función llamada sayHello que tiene un parámetro name, pero que nosotros le vamos a pasar un parámetro por defecto que va a ser un mensaje. Entonces lo que esperamos que imprima esto es un hola Cristian Moreno. Si ejecutamos esto, vamos a tener un mensaje como hola Cristian. Incluso es posible asignar funciones y parámetros anteriores a una variable. Tengo la misma función, pero ahora el name es una función que tengo definida afuera, antes que tiene una función arrow que me devuelve implícitamente un mensaje de texto. Y tengo otro parámetro que se llama message y que tiene por defecto una función arrow que tiene el mismo, tiene un string, pero utiliza el parámetro anterior, y esto me va a volver un mensaje. Si ejecutamos esto, vamos a tener el hola Cristian. Este fue un ejemplo como forzado, pues para mostrar que es posible usar funciones como valor por defecto de un parámetro.
y que además es posible utilizar como un valor de un parámetro anterior, pues el valor del parámetro anterior. El otro punto que quiero mostrarles es que existen los template strings o plantillas literales, que es una nueva forma de definir cadenas de texto que nos permite crear cadenas de varias líneas, insertar expresiones JavaScript y más. Estas plantillas se crean con las tildes invertidas, ¿cierto? O las tildes francesas, no sé cómo las puedan llegar a conocer. Si nosotros imprimiéramos este mensaje acá, el S1, tendríamos entonces el resultado de este mensaje, ¿cierto? Que sería, es un template string. Pero si nosotros también quisiéramos ejecutar valores acá, por ejemplo, quisiéramos imprimir que tiene S2, mira que nos diría que el valor de n es 5, ¿cierto? Porque acá lo definí. Entonces acá si yo cambio esto, el valor va a cambiar. Entonces, nosotros podemos manejar dentro de los template string expresiones JavaScript. ¿Cómo se manejan? Se utiliza símbolo pesos y llaves. Y dentro de llaves las expresiones JavaScript. Por ejemplo, 2 por 10 o 2 más 10, ¿cierto? Podríamos manejar. Además de que podríamos tener múltiples líneas de texto como tal, ¿cierto? Podríamos escribir acá una nueva línea. Y tenemos un string, pero de 3 líneas como tal. Entonces es una cadena de string de 2, de 3 líneas y otra nueva línea, ¿cierto? Entonces esto es una importante avance para evitar tener que concatenar valores como lo hacíamos acá, que teníamos que definir el hola más la variable. El otro término que existe se llama destructuring, y es que la destructuración es un atajo para asignar variables rápidamente a partir de un arreglo o un objeto. Veamos un ejemplo. Tengo definido un array que tiene el valor de 1 y 2. Si yo hace array, puedo definir dos variables, por ejemplo, a y b, que lo estoy destruyendo. Si yo imprimiera esto, tendríamos entonces que tendríamos el valor de 1 y el valor de 2. Estas variables que estamos definiendo aquí son los nombres que nosotros queremos darle. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar este valor por, no sé, name, tendríamos el mismo valor. Con los destructuring tenemos la opción de que podemos hacer asignarle a cualquier propiedad del array una nueva variable. Entonces tenemos const como una nueva variable y name como una nueva variable. Podemos hacer algo parecido a partir de los objetos. Por ejemplo, tengo aquí un objeto llamado teacher que tiene un nombre y tiene una propiedad web. Si quisiéramos hacer destructuring de teacher, lo que haríamos es, dentro de esta var definiríamos constante y destruiríamos teacher con sus dos propiedades, name y web. Cabe aclarar que es bastante importante que en los objetos las propiedades con las que nombremos esta destrucción deben ser exactamente las mismas que el objeto tiene, en comparación al array, que el array sí puede manejar cualquier nombre porque hace ubicación a cualquiera de las propiedades. También podemos usar destructuración en parámetros o de una función. Por ejemplo, tengo una función llamada something que recibe x y va a imprimir x. Si yo llego y le envío un objeto llamado name, el objeto que me va a mandar o que me va a imprimir va a ser el objeto name string. Entonces yo podría hacer estructuración cambiando x por su propiedad
por defecto. Entonces él viene, como le pasamos name, podemos destruir name y obtener. Si quisiéramos poner otra propiedad, por ejemplo age, nosotros podríamos cambiar, por ejemplo, name a age y nos tendríamos eso. Estamos diciendo que dentro de la función destruimos los objetos con los que se nos son invocadas las funciones. Ahora, algo más que quiero mostrarle son los métodos concisos. Resulta que en ECMAScript 6 mejora la sintaxis para asignar métodos a objetos literales. Antes la forma en la que se definían los métodos de una forma era la siguiente. Teníamos por ejemplo una función llamada, un objeto llamado person que tenía una propiedad name, y dentro del objeto teníamos una propiedad llamada same que definía una función. Si nosotros imprimiéramos esta función, estaríamos teniendo el valor de Cristian Moreno. Ahora en ECMAScript 6 podemos eliminar los dos puntos y la palabra function de la siguiente forma. Tenemos la misma objeto personas, pero ahora tenemos sameName, que es una función que no tiene los dos puntos ni la palabra function y podemos ejecutarla. Ahora, quiero mostrarles algo bastante importante e interesante, y es que nosotros podemos tener también un nuevo sameName, pero la forma de definirlo es dos puntos function arrow. Este es como el shorthand, pero podemos definirlo de esta manera, y aquí lo importante es que ya al manejar una función arrow el valor de this ya no existe. Entonces si nosotros tenemos aquí this sameName, nos sale undefined porque ya no tenemos el contexto del this. Es por eso que es muy importante manejar y tener claro las funciones arrow. Las funciones arrow no superan o no suplen en las tradicionales funciones. Se deben usar siempre y cuando queremos manejar o mantener el contexto del this. El siguiente elemento que quiero mostrarles es la inicialización de objetos. En ECMAScript 6 se introdujo una forma más compacta para inicializar los objetos literales. Antes teníamos lo siguiente. Teníamos una variable llamada teacher que tenía la propiedad name, pero que tenía una variable name, y teníamos una propiedad age, pero que le asignaba una propiedad age. Si nosotros imprimíamos esto, tendríamos esto como tal. Ahora en ECMAScript 6 esto cambia, y ya lo que podemos hacer es que podemos iniciar los objetos de una forma mucho más simple. Si nuestra propiedad tiene el mismo nombre que nuestra variable, entonces podemos evitar tener que poner el name, dos puntos name, sino que con el mismo name él lo va a coger. ¿Cómo funciona esto? Él obtiene name como valor y name como propiedad. Bastante interesante, y es bastante utilizado esta forma para darle una mejor apariencia a nuestro código y hacerla más legible para el desarrollador que está trabajando con nosotros. Otro ejercicio que quiero mostrarles son las clases, que es el dolor de cabeza de muchos desarrolladores JavaScript. A diferencia de otros lenguajes orientados a objetos que utilizan clases como para definir la jerarquía de objetos, JavaScript utiliza prototipos. Aunque muchos desarrolladores sienten que JavaScript no necesita clases, la gran cantidad de librerías que simulaban estas clases en JavaScript llevaron a que se incluyera directamente el lenguaje. Vamos entonces a un ejemplo. Tengo una clase llamada person que recibe un constructor en el cual recibe un parámetro que se le va a asignar a la clase. Si nosotros para crear una instancia de esta clase utilizamos la palabra new, decimos nueva persona con parámetro name, pásale Cristian Moreno. Si nosotros así definiéramos que tiene
este valor, nos diría que SaveName nos mostraría Cristian Moreno, ¿cierto? Estamos diciendo ahí, cree una instancia de Cristian, de persona, y la clase persona, el objeto persona, ejecute el método SaveName. Entonces nos daría este valor. Las clases en JavaScript no son más que una sintaxis alternativa a los prototipos. Este ejemplo anterior lo podríamos convertir a algo parecido a lo siguiente. Y es utilizando prototipos. Entonces tendríamos como, tengo una función persona y esa persona tendríamos un prototipo SaveName. Y podríamos definir el valor de SaveName como tal. Entonces tendríamos que si ejecutamos una instancia de persona, tendríamos name. Esto era la forma anterior con la que trabajábamos en ECMAScript 5 y que se volvía, digamos, un poco molesta y difícil de entender. Nosotros ahora utilizamos esta nueva forma que es un poco más de azúcar sintáctico para hacerlo mucho más fácil para los desarrolladores. Quiero además mostrar la herencia. Con las clases podemos implementar herencia, que utiliza la palabra clave extends, ¿cierto? Al igual que otros lenguajes que utilizan clases. En este ejemplo, estamos definiendo una clase square que se extiende o se hereda de una clase llamada rectángulo. Fíjate que el constructor de squares está utilizando la palabra clave super para llamar al constructor de la clase rectangle. Si nosotros ejecutamos esto, tendríamos que el valor de un rectángulo cuya lado es 5 sería 25. Si fuera 8 sería 64. Y así sucesivamente. Y ya por último, quiero hablar sobre los módulos que nos permiten organizar mejor el código y evitar colisiones de nombres. Cada archivo de JavaScript ahora es un módulo por defecto. Las variables que defines en ese archivo van a ser visibles únicamente en ese archivo. Para exportar una variable y que sea visible en otros módulos, debe usar la palabra clave export. Por ejemplo, tengo un archivo llamado módulo 1 que tiene una variable llamada A y una constante llamada B. Si nosotros quisiéramos utilizarla en nuestro módulo, importaríamos ese módulo, ¿cierto? Y lo imprimiríamos acá. Estaríamos diciendo ahí, quiero importar todo con el nombre myModule de allá. Entonces podríamos decirle ahí myModule.b, que es la variable, y me imprimiría B. 7, perdón. Ahora, yo podría también esto utilizarlo, y es que quiero importarlo en vez del asterisco, podría decir que quiero importarlo con un nombre llamado myModule y también myModule.b. Además de las variables, podemos exportar clases y funciones. También podemos exportar valores por defecto. Y es que si nosotros tuviéramos una variable, por ejemplo, web, y quisiéramos exportarla por defecto, pondríamos la palabra reservada default. Y en este caso, en nuestro archivo o módulo donde queremos importarlo, basta con hacer en la importación de nuestro módulo, importaríamos completo y el valor por defecto que nos daría sería nuestro sitio web. Esto es lo que les quería mostrar por ahora. Nos vemos en un próximo video.